buenas, ya estamos aquí de nuevo en CL Radio New Life y hoy, como siempre, como cada lunes, en un programa entre jueces y fiscales. Y hoy en el capítulo México nos vamos a conocer hoy a un fiscal que tenemos ahí por primera vez aquí en CL Radio New Life, que vamos a poder conocer toda su trayectoria profesional. Como siempre agradecimiento a todos los que hacéis posible que la difusión de CL Radio llegue a diferentes países, gracias a los medios de colaboración como nortegrancanaria.es, diarioalicante.es también, Onda Norte Tenerife la 105.5 FM y Radio Europa, aparte también de CL Radio, que ustedes pueden ver este programa en clradio.net. Ya saben que salimos multi-streaming a través de todas las redes sociales y bueno, nosotros nos vamos ya en conexión directa hacia México, porque allí ya tenemos a Eduardo Bolaños, al que le damos ya la bienvenida. Eduardo, muy buenas tardes, buenos días ahí y bienvenido a CL Radio New Life. Hola, hola, buenos días. Hola. Buenas noches, perdón, para España, Tenerife. Un gusto saludarlos. Soy su amigo Eduardo Bolaños desde Monterrey, Nuevo León, México. Y pues iniciando este 2022 de la mejor manera, gracias a todos nuestros seguidores, gracias por este 2022 seguirnos entre jueces y fiscales. Y pues iniciando de la mejor manera con mi gran invitado del día de hoy, iniciando esta nueva etapa del 2022 con la presencia de Eric Antonio Salas, que es fiscal del estado de Veracruz, quien nos estará compartiendo sus experiencias y trabajos que ha estado haciendo dentro de la fiscalía, así como también los conocimientos que él tiene, porque tiene un gran currículum que ya lo hemos estado visualizando, trabajos acerca en el campo, en materia policíaca, de seguridad pública, y pues para mí es todo un honor que hayas aceptado esta invitación, Eric, para compartirnos el día de hoy la entrevista. Voy a darte pie para que nos platiques un poco acerca de tu trayectoria e irte haciendo la entrevista adecuada dentro de jueces y fiscales. Pues muchas gracias. Antes que nada, Eduardo, sí se está oyendo, perdón, ¿se oye correcto? Sí, se escucha bien, ¿sí? Eric. Ok. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Eduardo. A su vez que la verdad se me divide el corazón en dos partes con esta gran invitación que hemos tenido en el poco tiempo que nos hemos conocido, dado de que en primera instancia, pues tú eres de Monterrey, Nuevo León, yo estudié mi carrera en la Facultad de Derecho Autónoma de Nuevo León, donde aparte también fue jugador de Liga Mayor en Auténticos Tigres, por lo cual mi corazón está una parte allá en la Sultana. Y la coincidencia de la vida, la otra parte que es pues mis compatriotas canarios, españoles, pero más que nada digo canarios, ahorita que tenía el gusto de volver a oír a Sergio. Yo soy, mi familia, mi padre es originario de la Punta Hidalgo, en las Islas Canarias, España, en Tenerife, donde el cual le mando un gran saludo a toda mi familia de allá que se encuentra ahorita oyéndome. Inclusive yo me encontré parte de esta experiencia en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y estudié también en lo que es seguridad integral, seguridad privada en La Laguna, ahí en la Academia de Seguridad de La Laguna, la que está en la Cuesta en Tenerife, por lo cual creo que pues toda esta experiencia que he tenido de los dos mundos, en esta vez pues las podemos compartir, porque son dos cuestiones totalmente muy diferentes, hablando en política criminal, lo que se enfrenta el Estado español a lo que podríamos tener aquí en México. Y pues en mi trayectoria, ¿qué te puedo decir? Pues yo estudié en la en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, aquí en México. Cuento con una maestría en comportamiento criminal y delincuencial por parte del Instituto Hidrocálico, allá en Aguascalientes, también en México. Hice una pasantía en el Cuerpo Técnico de Investigación en Medellín, Colombia, que es un cuerpo especializado en lo que viene siendo el delito de homicidio, en procesamiento. Tengo también mis estudios en seguridad integral, el cual cursé en Santa Cruz de Tenerife, en la Academia de Seguridad, ahí en la Cuesta, lo cual tengo muy buenos recuerdos y parte de toda mi formación viene también en base a esos conocimientos. Y pues tengo un doctorado, un doctorado honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados, los cuales también se encuentran presentes y los cuales doy un gran abrazo a todos los compañeros que en este 2022 pues empezamos pues con el pie derecho. Y adelante, Eduardo, lo que tú gustes preguntar, aquí estamos. Al contrario, Eric,
créeme que sí, tú acabas de decir algo muy cierto, el destino creo que ahora sí nos unió, nos juntó en aras de mi admiración hacia tu trabajo. Fue por eso que también hemos coincidido en ciertos puntos de diálogo, de interacción vía virtual hasta el día de hoy. Espero muy pronto se nos coincida ya entablar conversación en persona. Sería un gran honor y un gusto tenerte ya entre mis amistades, y agradecido que hayas aceptado esta invitación, y ahora sí, como quien dice, apadrinar este 2022 con la primera entrevista que tenemos dentro de mi programa de Entre Jueces y Fiscales, que agradecido con Select Radio, que en el 21 cerramos con un año muy exitoso. Siempre hemos tenido personalidades grandes y hoy no es la excepción. Entonces, por tu seguimiento que he visto, tu trabajo, el aprendizaje que has tenido en cuanto a seguridad, Eric, ¿nos puedes platicar acerca de algo, de lo que más te haya marcado a ti en cuestión de aprendizaje o practicado en el campo? Porque pues nosotros como abogados o como quienes nos dedicamos en el área tanto judicial como de procuración de justicia, créeme que hemos visto inmersos asuntos o casos que sí nos deja marcados, hablando en el aspecto de que todos lógicamente son de relevancia y son importantes, pero siempre hay uno que te dejan bien marcado en el camino, como el que te impulsa a seguir puliéndote, a seguir trabajando más en la búsqueda, en la investigación para poder determinar dichas situaciones. Entonces, ¿nos quieres platicar, Eric, acerca algo de tu trabajo o en qué rama es donde más te gusta? He visto que eres todoterreno, andas en la práctica, andas en el campo, como decimos nosotros en la materia de fiscal. Entonces me gustaría que nos platicaras algo acerca de eso. Bueno, la verdad es que es bastante tema donde cortar, y aprovechando esta ocasión tan especial porque pues se juntan dos mundos, y la verdad que sí quisiera hablar, y es algo que yo creo que nunca tuve la oportunidad de poder expresar este tipo de preguntas, sobre todo dado que tú sabes que tengo un programa, estoy más acostumbrado así a... Sí. Yo, sí se está oyendo. Sí, muy bien. Sí, se escucha bien. Sí, ok. Adelante. Bueno, ¿qué te puedo decir, Eduardo? Dado de que pues la mayor parte de mi vida he estado aquí en México, también la otra parte también la he convivido en España, sobre todo en las Islas Canarias. Una de las cosas muy importantes que a mí me gusta es la investigación criminal. Por eso es esa especialización que yo tuve y del cual tengo un gran amigo que se encuentra en España, Jorge Jiménez Serrano, uno de los mejores perfiladores a nivel América Latina, bueno, no, iberoamericana prácticamente, pero a Jorge lo hemos tenido en esta parte, dado de que tú sabes que en la carrera de Derecho, más que nada un fiscal, nuestra práctica es técnico-jurídica. Más sin embargo, cuando yo llevaba la trilogía, dije, pues vaya, si tú eres el director de la trilogía investigadora, que está conformada por el fiscal como el director, y a su vez por el servicio pericial, policía científica, como llaman en México, y la policía judicial también, pues dije, pues hay que abarcar todas partes, por eso me especialicé en una maestría. Me faltó otro conocimiento muy importante, que tengo el estándar de competencias 0626 del conocer en preservación del lugar del delito. Por lo tanto, es criminalística y criminología más las técnicas de litigación. Mi enfoque es de que hay un panorama muy complicado con respecto aquí en América Latina, sobre todo en México, cuando nosotros entramos al sistema penal acusatorio. Y estamos hablando de que de lleno, pues esto empezó en el 2008, la iniciativa Mérida. Muchos estados llevaban ya una ventaja, como en el caso de Chihuahua, Estado de México, y en algunos en poca o mayor medida fuimos entrando, como en el 2013 en el estado de Veracruz, y hasta final, creo que ya 16, no me acuerdo cuándo fue la fecha, que ya fue a todo nivel nacional. La gran problemática que tenemos, y era algo que yo lo vivía porque allá por el 2012 que me fui de vacaciones, fui a visitar a mi familia, que como bien te digo está en la Punta Hidalgo, ahí en Tenerife, prácticamente de mañoso, como diríamos aquí en México, más que vacaciones siempre me encanta ir a aprender, y yo me iba a las audiencias, fui a la audiencia provincial en Santa Cruz de Tenerife, donde me entrevisto. Todavía no conocíamos esa figura de los fiscales, todavía éramos aquí ministerios públicos, como bien conoces, y empecé a ver esa figura que venía aquí en México, que era el sistema penal acusatorio. Es un poco diferente en España, pero en total es muy similar, y me presento ante la fiscal distrital, la cual, al conocer que venía tanto de México y que pues era de ahí también oriundo de las islas,
tuvo la bienvenida de ponerme al lado de una fiscal, Carolina Pinzón, no sé si se encuentra ahí, si alguien la conoce me la saludan, en la cual pude asistir a varias audiencias de juicio oral, donde veía el parteaguas de lo que era nosotros en América Latina con el sistema inquisitivo, que tú bien te acuerdas, y lo que venía en este caso con el sistema penal acusatorio, que totalmente era una apartheid, propiamente. Yo cuando lo viví, porque no es que te lo cuenten, que lo vives, pues sí me di cuenta de que era algo muy importante y muy grandioso. Era una maquinaria perfecta donde cada engranaje conjugaba la trilogía investigadora, el perito, el policía, el Ministerio Público y cómo se entablaba cuando se ejercía la acción penal. Cosa que yo lo veía en México, que la verdad nos encontrábamos un poquito todavía muy arraigados a ese sistema inquisitorio, y me llevo la sorpresa cuando empiezo a intercambiar ideas y me doy cuenta de cómo funciona, cómo, por ejemplo, ellos maduran una investigación, una carpeta de investigación para ejercer la acción penal cuando hay todos esos elementos, y ellos en la etapa, lo que puede ser, me acuerdo que esas dos audiencias que me tocaron fuerte, una era por tráfico de personas de la India que eran traídas ahí a Santa Cruz de Tenerife, totalmente doblan la mano la defensa. ¿Por qué? Porque estaba totalmente legalizado, con legalidad, lícito y autenticidad los medios de prueba que habían presentado la parte de la fiscalía, que eran las escuchas telefónicas, que aquí son los actos de investigación que realizamos por control judicial, muy delicados, por cierto, pero estaban totalmente legalizados. El trabajo de la policía ministerial o policía judicial, como le llaman allá, servicios periciales, las escuchas. Había un trabajo de inteligencia que habían realizado prácticamente desde 4 o 5 meses cuando se dieron cuenta que esto sucedía, y cuando ellos ya van a solicitar ahora sí la orden de aprehensión contra estas personas o a ejercer la acción penal, prácticamente dejan desnuda a la defensa, la cual optan por el procedimiento abreviado, que no lo conocía tanto en ese tiempo. Y es ahí donde me llevo esa sorpresa de que cómo funcionan las cosas cuando no solamente la trilogía, porque aquí en México el problema grande que tenemos es con respecto a la figura del primer respondiente o lo que son las autoridades preventivas, el desconocimiento de sus facultades, de sus actos de investigación, no, sus actos cuando están procesando el lugar de los hechos, acordonando, resguardando una detención, la legal detención. Toda esa deficiencia pues se transmite cuando llega la trilogía investigadora, y por lo tanto esos actos se corrompen en esos medios de prueba. Por lo tanto es muy complicado explicarlo. Tampoco me quiero ver tan, perdón la palabra, mamaseador y decir todo España, no, porque son dos políticas criminales muy diferentes. Y ahorita me voy al otro ejemplo, cuando fue la segunda vez, eso fue en el 2014, que volví a ir otra vez, pero ahora me incorporé, fui a ver a la policía. Cuando veo todo este tipo de cuestiones, estoy hablando ahorita en la parte legal, técnico-legal, pues es complicado, porque en sí, cuando llegó la etapa de que era el plazo final para que entráramos todos al nuevo sistema penal acusatorio aquí en México, no todos estuvieron preparados. Lo voy a definir como de esta manera un poco burda, pero me gusta hablar así. Era como si dijimos, bueno, les vamos a dar 3 años para que se preparen para hacer una maratón de 20 kilómetros. Y tienen 3 años para prepararse. Y estoy hablando de todos los estados. Algunos estados empezaron a trotar, a caminar para prepararse hasta llegar a esa fecha, y hay otros que de plano no hicieron nada. ¿Y qué pasaría en este caso si te quieres aventar un maratón de 20 kilómetros y nunca te preparaste? Pues te revientas el corazón. Prácticamente esa es la gran problemática de que muchos estados dejaron al garete la preparación tanto de su trilogía como de su policía preventiva. Y el problema fue cuando ya entramos, cuando vemos la diferencia. Chihuahua, que a pesar de que llevaba un poquito de ventaja, hay cierta complicación, por ejemplo, en el caso de Rubí Fraire, que eso lo vimos, un caso a nivel nacional, y algunos casos también, como se ha venido en últimas fechas, si bien tú conoces ese documental de Netflix, al cual también entrevisté, por cierto, al buen Fernando, la de Duda Razonable, pero también hay una que es presunto culpable, que fue en el caso del sistema tradicional, en el sistema inquisitorio. Entonces, todo este tipo de cuestiones es muy complicado, porque no se trata de entrarle por entrarle como borras, sino de hay que saber entrar, hay que prepararse, preparar tanto a la parte, la trilogía, como a la defensa en este caso también, porque muchos abogados no tenían ni la menor, y algunos no tienen ni la menor, siguen todavía enclavados en el sistema tradicional, y el problema es que arrastró todo esto unas consecuencias tan difíciles
que la verdad pienso que hasta podría modificarse con las reformas estructurales que van a haber en el Poder Judicial y arrastrar también una nueva reforma en lo que es también en procuración de justicia. Eso ya le compete a la parte en México al Poder Ejecutivo, ya es otra cuestión un poquito muy ajena, pero nosotros, pues sin embargo, seguimos preparándonos, seguimos trabajando. Es complicado y aquí viene la otra parte, cuando vuelvo a ir otra vez de vacaciones, otra vez regreso a Tenerife. Aparte yo había estado en Barcelona, jugué en los Drags de Barcelona, los cuales un gran saludo, y siempre estuve en contacto mucho con compañeros de la policía, mi primo Saúl Salas, que también es policía nacional ahí en España, en Tenerife, y aprovecho esas siguientes vacaciones para ir a una persona que es amigo de mi padre ahí en la Punta Hidalgo, que él es comisario ahí en la Laguna, en la policía, lo que le llamamos aquí, no es Guardia Nacional, como le llamamos allá, es la Policía Autonómica prácticamente, no es la Nacional. Acudo yo con él, le digo, oye, quiero aprender cómo es cómo trabaja, ¿no? Ya con la perspectiva que tenía desde aquí en México. Me llevaron a las instalaciones, pues nada novedoso, la verdad que tanto en criminalística, criminología, pues en todas partes es prácticamente igual, solamente cambian los instrumentos y algunas cuestiones, algunos se la apañan con lo poco que tienen, pero bueno, cuando empiezo a platicar con él, hasta él me trataba con como si fuera todavía el niño que conocía que iba a la Punta Hidalgo, ¿no? Antoñito, y cuando me toca, me presentaba así como si fuera todavía el niño, pero cuando le digo, oye, quiero conocer tu política criminal, ¿qué tipo de delitos son los que ustedes tratan aquí? Yo ya sabía, porque ya había estado ahí en Santa Cruz en la academia, y cuando le empiezo a enseñar todos los casos que llevábamos, por ejemplo, en la parte que yo estuve muy complicada, en la zona norte del estado de Veracruz, pues asuntos muy fuertes con respecto a homicidios, ejecuciones, cosas complicadas, prácticamente él dice, wow, esto, perdón, no puedo decirlo, es una majadería, y se me sale ahí el acento allá, pero dice, me presenta con otra persona, dice, estos sí son delitos y no otra cosa. Y pues nosotros la verdad que no tenemos nada que ver. Inclusive me acuerdo cuando iba con el juez en esa etapa de que había ido, y él me preguntaba siempre hincapié si nosotros teníamos seguridad o si teníamos escoltas por toda la situación. Tenía un hermano en México que le platicaba. ¿Qué te puedo contar, Eduardo? Tú lo has vivido en el norte del país, tu servidor también estuvo en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Miguel Alemán. Entonces pues creo que queda más que claro de que la política criminal que es tanto en Europa como en México es totalmente muy diferente, un poco muy complicado, dado que hay algunas zonas que parecen casi estado de guerra, en el cual no se pueden aplicar los preceptos legales tal y como tú lo decimos. Es como si quisieras aplicar el debido proceso en Kosovo, en un lugar que es zona de guerra, y es prácticamente imposible. Primero se tiene que amortizar por parte del Estado mexicano ese grado de violencia para poder volver al Estado de Derecho. Entonces, es un poco complicado para poder comparar esos dos mundos. Lo empezó a vivir un poco España, me acuerdo cuando fue que hubo la entrada de Rumanía en este caso, y empezaron a ver el arrastre de mucho de lo que era la delincuencia de Europa del Este, con el tipo de armamento, con personas que conocían que eran militares de carrera, y es cuando el Estado español se empezaba a confrontar. He tenido también otros contactos con David Garriga, que es también de Barcelona, donde hemos realizado varios tertulias con respecto al área de usar la criminología para efectos de la prevención del terrorismo, cosa que ha salido fue muy productiva, aunque es cuestión muy diferente. También lo aplicamos en la delincuencia organizada, también se puede aplicar todo este tema, y sobre todo solventar los puntos ciegos, porque hay ciertas colaboraciones que a lo mejor es complicado. Me tuve que meter a mucho estudio para entender los puntos ciegos. ¿Qué es? Hay cuestiones que por ideología y religión yo no puedo entender con respecto a lo que viene siendo la dogmática y la religión. Sin embargo, estudiándolo puedo solventar las tres cosas, pero es diferente. Y es como si yo quisiera hablar con David en cuestión de terrorismo islámico, cuando él propiamente hasta es de su otra nacionalidad o que David quisiera hablar en cuestión de delincuencia organizada o las bandas criminales que hay en América Latina, cuando nosotros conocemos perfectamente su modus operandi y la firma de cada uno. Entonces fue interesante todo este tipo de cuestiones. Es una de las cuestiones que me gusta mucho, la investigación. En lo que es en procuración de justicia, pues aquí tenemos las funciones, tal como un fiscal: integrar una carpeta, llevar la audiencia, presentar nuestros argumentos, solicitar una orden, que no es tan diferente de lo que pueda llevar alguno en España,
pero sí es muy apasionante, muy poco tiempo hasta poder abordar todo lo que podría ser esta área, pero como bien te digo, es un poco complicado por la cuestión de las políticas criminales que hay tanto en el país ibérico, en Europa, en España, inclusive no podríamos comparar la misma política criminal que se aplica en la península ibérica a lo que se aplica en las Islas Canarias, lo que podríamos decir en Melilla y Ceuta y en otras partes de Europa. Entonces, sirve todo este tipo, me ha encantado mucho esa parte de la que es la criminología, el hacer las políticas criminales, el aplicar todo ese conocimiento de las carpetas de investigaciones para efectos de ayudar en prevención del delito a las autoridades preventivas. Es una parte que me encanta mucho y lo hemos ocupado y nos ha funcionado. Pues es un pequeño lapso de todo lo que podría decirte, la verdad que es demasiado, como dice, ahora sí, perdón, el famoso Luis y Julián de ahí de Nuevo León, el viejo Paulino, que no te digan que fue más cuento que novela tu vida, ¿no? Entonces, no me mido por tantos libros, sino que tanto me ha gustado recorrer, como bien te digo, esa experiencia que tuve también en Medellín, Colombia, donde me llevé una gran sorpresa con respecto al cuerpo técnico de investigación, pensando yo cuando fue esa invitación que tuve de que pues, me encontraría con algo prácticamente del tercer mundo, y la verdad que me dejaron callados, tanto en la ciudad como en mil cuestiones, y la verdad que el aprendimiento que tuve con ellos fue tan sustancial y tan importante que me dejó boquiabierto. Espero pronto volver allá con Oscar Montoya, del cual fuimos partícipe en un prólogo de su libro, de su manual en criminalística de campo. Estuve otra vez volviendo a vivir la etapa de cuando éramos ministerios públicos investigadores, y pues en el levantamiento y todo eso me apasiona todo esto. Visitamos la Comuna 13, lo que es el bastión de Pablo Escobar, hacer un levantamiento, y me llevé una gran sorpresa al respeto que le tienen al cuerpo técnico de investigación y lo profesional que es el cuerpo técnico de investigación, al igual que la Fiscalía de Colombia. Mi respeto, la verdad que me llevé un muy buen sabor de boca con respecto a nuestros hermanos colombianos, y pues prácticamente ahora sí que estamos pues esperando un poquito que tengamos esta apertura de la pandemia para poder volver a retomar esos viajes. Hace rato platicando con mi familia, ojalá vengas pronto y todo eso, pero pues sabemos que ahorita está muy restringido para viajar. Si no, tenlo por seguro, voy a me encontrar allá en Tenerife o en otras partes del mundo, pues aprendiendo de otros compañeros de las fiscalías o de las policías. Así es. Créeme, Eric, que tenga audio. Hola. Sí, se te escucha. Sí, gracias. Créeme, Eric, que sí, tenemos pendiente esta vuelta a Tenerife ahorita para que Sergio nos exponga, nos diga alguna duda o algo que tenga acerca de los grandes trabajos que hemos hecho. Y tú, Eric, dijiste otra cosa bien interesante. Lamentablemente, en cuestión de la implementación del sistema, pues todos apostábamos al aprendizaje, ya sea de Chile. Chile no fue la parte medular, pero me he dado cuenta que también yo he tenido la oportunidad de estar por España en las universidades de La Rioja y Miguel de Cervantes en la participación de capacitación, y no nos pide nada. El sistema español es grandioso y sí lleva grande aprendizaje en la poca o muy parecido trabajo que hemos estado haciendo, porque participé en un proyecto de reinserción social en las cárceles para jóvenes allá en Burgos, España. Entonces, créeme que es muy funcional, y claro que sí, Eric, por allá estaremos dándonos la vuelta con Tenerife para visitar aquellas tierras y traernos más aprendizaje de ellos mismos. Sergio, no sé si tengas duda, pregunta, algo para Eric. Pues sí, tengo diferentes cuestiones. Bueno, Eris, encantado de hoy tenerte aquí en CL Radio New Life, en este programa de Entre Jueces y Fiscales, que nos hables tan clarito y sobre todo, fíjate cómo son las cosas, porque resulta que hace poco me preguntaban y me decían, oye, sí, tenéis un programa que es Entre Jueces y Fiscales, pero entran mucho más jueces y fiscales de otros países que de España. Le digo, bueno, es que tenemos diferentes capítulos, pero están entrando jueces y fiscales también de aquí de España. Pero quiero decir con esto que un claro ejemplo para que vea la gente lo importante que es, que no porque... y voy a hacer mención a ti claramente, Eric, fíjate, tú estás en México, pero vienes aquí, o sea, te codeas con jueces y fiscales, con policías, has estado aquí, tienes familia aquí, tienes tu amor dividido en muchas partes, y entre ellos pues un poquito aquí para nuestras Islas Canarias, porque tú eres natural de la punta. Y eso
es bueno para que la gente lo entienda que el mundo judicial, que aunque estén jueces y fiscales en otros países, al final se entrelazan todos y son amigos, muchos amigos, igual que Eduardo tiene amistades aquí, Eric también las tiene, y siempre pues experimentan dentro de su labor profesional, se dan esos viajes, conocen, por ejemplo, los procesos judiciales, como bien nos estaba comentando Eric, las diferencias que pueden existir entre España y México, pero al final es lo que nos está comentando Eric, eso mismo. Entonces, para todos aquellos oyentes y personas que desconozcan de por qué estamos haciendo un programa de entre jueces y fiscales a nivel mundial, es por esto mismo, para dar a conocer, para que veáis las diferencias y para que vean cómo jueces o fiscales de este país concreto, en México, vienen aquí a formarse y a compartir información de algo tan importante pues como son el procedimiento judicial. Eri, me gustaría saber por qué estando aquí te fuiste para allá a México y te hiciste fiscal ahí. Mi padre, Antonio Salas, precisamente de La Punta, pues bueno, él es ingeniero mecánico naval, se casó con mi madre, se conocieron aquí en Tampico y él quedó por estas tierras, pero nunca perdimos el lazo, desde pequeño siempre hemos ido, he vivido, inclusive estuve por allá en 2007, donde hice mis estudios en Santa Cruz, ahí en la Academia de Seguridad de La Laguna, la Higuerita creo que le llaman, y pues no he perdido, yo inclusive tengo mi familia que ahorita ustedes han de encontrar viendo allá y la verdad que me emocionó bastante desde que yo vi a Eduardo que había mencionado parte de Tenerife, yo le conozco, yo conozco de gente de allá de las Islas Canarias, yo vivía allá, inclusive me cuesta trabajo no querer ahorita hacer el acento porque en automático se me sale de allá, no solamente de conocer, porque yo te podría decir hasta la política criminal que hay ahorita en Canarias, muy diferente a la peninsular, muy diferente. Y en cierta manera, mi parte de mi trabajo también es la perfilación criminal y hay cosas que yo ya con mi familia tienen ese de familia y pues yo ya conocía prácticamente el resultado dado la máxima de la experiencia y el trabajo que hemos realizado con los homicidios, delitos de alto impacto. Entonces, es muy gratificante. La verdad que yo a veces platicando con gente de allá de Canarias o de Tenerife, oía que se quejaban mucho de la situación y de problemas en seguridad. Y yo les decía, no tienes la idea de lo que es un verdadero problema en seguridad, como lo podrías vivir en América Latina o como en algunas partes, no todo México. La verdad es que hay una idea muy, muy mal. No en todo México es así. Hay lugares que son maravillosos, muy hermosos, como Veracruz, como Monterrey, Nuevo León, donde se encuentra el estado de Nuevo León, donde se encuentra Eduardo, y que no hay una violencia tal y como la demarcan, ¿no? Son zonas un poquito muy aisladas, se han tomado también por parte de las políticas criminales del estado para poder también contener y en su caso abatir este tipo de problemas que esperemos que a pronto pueda ser. Y pues me encanta, la verdad que estaría muy encantado de seguir ahorita ya en Tenerife comiendo un buen gofio con una carne de fiesta y también inclusive era parte de la lucha canaria, me encanta, la verdad que estaría regresar ahorita a Tenerife, estarme ahí en las piscinas, en el mar, que me encantaba, y disfrutar también de esa tranquilidad que hay en el ámbito de la procuración de justicia y de la seguridad, que no es tan complicada como puede ser aquí en América Latina, mi Sergio. La verdad que sí, muy complicado. Pues Eri, nos gustaría saber, por ejemplo, la actualidad judicial ahí en México, ¿cómo se encuentra? Es un poquito diferente porque no está tan englobalizada como es allá en España. Si bien es cierto, cada estado tiene su poder judicial y tiene su procuración de justicia. Es un poquito similar, pero te estoy hablando ahora sí del contexto que lo he vivido allá. Pero cada estado tiene tanto su legislación como su código penal y también sus usos y costumbres, por lo cual es muy complicado, muy diferente a veces, dado que existen también los delitos del fuero federal y los delitos del fuero común. Y cada tipo de delito es ahora sancionado y es investigado por tanto un fiscal que puede ser a nivel federal, un fiscal a nivel estatal. Y a veces hay ciertas diferencias
Eduardo lo debe de saber, por ejemplo, no es lo mismo estar litigando, en este caso, técnicas de investigación o litigación en el estado de Nuevo León, a que él viniera aquí al estado de Veracruz, al estado de Tamaulipas, a pesar de que son estados vecinos, puede cambiar muy radicalmente, inclusive hasta en el modo de operar de las autoridades preventivas. Por lo tanto, sí es muy diferente, pero también toma en cuenta algo, Sergio. Creo que tan solo Tenerife es más pequeño, cabría Tenerife en el municipio donde me encuentro radicando. Imagínate entonces que en México puedes englobar 5 o 6 países de la península y caben. Entonces las distancias son totalmente muy grandes, muy extensas. Y como una vez estaba platicando con un fiscal también de Brasil, no es lo mismo cuando litigan cuando se encuentran en un estado, Curitiba, a cuando se encuentran en el otro extremo, muy diferente. Y ese fenómeno no es tan común pues en España, dado de que tampoco son unas distancias tan grandes y está más englobado en un solo ser. Aquí es un poquito muy diferente, no complicado, pero sí es muy diferente, inclusive para los mismos litigantes como abogados defensores, porque sí, a veces hasta piden la colaboración. Oye, este es un asunto que llevo yo en el estado de Coahuila, y se contactan con alguien que sea de Coahuila para conocer las circunstancias, usos y costumbres que puedan tener hasta los mismos juzgadores, porque a veces hasta el modo de impartir justicia de un juez puede cambiar totalmente en su forma de ser de un estado a otro. Wow, Eri, me imagino que antes hablabas de delitos de alto impacto. Bueno, dentro de los casos más complicados que hayas podido haber llevado, ¿nos podrías comentar alguno? Bueno, la mayor parte son homicidios. Aquí, cuando me encontraba de investigador, eran muchos homicidios que teníamos, secuestros también que nos tocaba en este caso, dado que todavía no estaba formalizada la UEX, Unidad Especializada en Secuestros, y también algunos delitos de índole sexual, que son los que le llamamos mayormente delitos de alto impacto social, secuestro, homicidio, delitos sexuales, y los otros también que son delitos de alto impacto patrimonial, que engloban a la economía, el robo, abigeato, estafa. Son dos contextos muy diferentes, pero los que nos encontramos en el fuero común, los delitos de más alto impacto son en este caso el homicidio, el secuestro. Ahora cada fiscalía tiene ya su área especializada en secuestro, unidad especializada en secuestro, la UEX. Las de sexuales también ya se independizaron, ya tienen sus fiscales especializadas, pero cuando empezamos como Ministerio Público nos tocaba totalmente el homicidio, el secuestro, muy complicado y muy difícil. La verdad que es a veces como que navegar hasta contracorriente, porque no nos encontramos en la misma condición de recursos, tanto materiales y humanos, como puedan tener una fiscalía allá en España. Pero bueno, gracias a Dios y a la capacidad que también su servidor pudo haber tenido, pues gracias a Dios llevamos muchas buenas vinculaciones o gente que estaban en este tipo de delitos, pues al penal. Algunos casos muy tristes cuando engloban a niños, sobre todo eso es lo que más me rompió el corazón, cuando son niños, y más en el índole sexual. Aquí también hay mucha cuestión con los usos y costumbres, dado de que hay pueblos originarios, también es otra área un poquito muy complicada, pero sí, los grados de violencia pueden ser tanto por parte de delincuencia organizada como también delitos comunes. Por ejemplo, en las comunidades aisladas, pues se da mucho los delitos pasionales, donde puede una persona que haya apuñaleado o macheteado, en este caso una persona, cosa que no veo que pase tanto allá en Europa, o sobre todo ahí en Canarias, son muy esporádicos este tipo de... A veces se da mucho en el contexto de personas que vienen inmigrantes de América Latina y traen un poquito arraigado ese tipo de problemática, y es cuando se refleja ahí en España. Que eso es lo que yo a veces le comento a mis compañeros también de allá, de que no se dejen penetrar tanto por el problema de la delincuencia organizada, porque cuando llegue se instalan como si fuera un virus, y ya no lo puedes sacar, y después te contamina. En el caso como pasó con lo del problema del terrorismo islámico, donde van formándose cédulas y van idealizando a la juventud, pues también pasa ese fenómeno. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que ya se instalan, el grado de violencia empieza a aumentar, y el grado de violencia también en los delitos empiezan a aumentar, armamento, operatividad, y eso lo hemos vivido aquí en América Latina, sobre todo aquí en México, cuando hay estados que son muy tranquilos y penetra como las especies animales que entran de otro ecosistema y prácticamente son depredadores naturales que acaban con
con todo. Entonces, imagínate, yo inclusive a veces comento con los policías míos que tengo aquí, hay que estar con cuidado, hay que observar qué está pasando en otro estado con respecto a la violencia, porque cuando ellos puedan aterrizar aquí, nos agarran desprevenidos y esos desprevenidos cuesta muchos policías que puedan morir, aunque se oiga algo muy drástico para quien lo está oyendo allá en Europa, pues sí, hay policías que pierden la vida muy constantemente en esos estados muy calientes, como llamamos por aquí, y lo cual pues esperemos que nunca tengan ese tipo de problemática por allá, porque es complicada la verdad que cuando penetra este tipo de personajes, de ideologías, y pues más que nada ojalá pudiera darse como ha pasado en Medellín, Colombia, cuando yo me acuerdo que estuve por allá, que tiene una característica, toda la gente recuerda al famoso Pablo Escobar, pero mi sorpresa fue cuando yo aterricé allá en España, en Medellín, y prácticamente hicieron algo que en España lo vivieron también, el borrado de memoria histórica, lo que pasó con parte de lo del general Franco. Bueno, pues allá también borraron completamente del recuerdo de esa historia negra que tuvieron con este personaje, derrumbaron edificios, derrumbaron casas, derrumbaron todo lo que pudiera ser un santuario o recuerdo de esta persona para no idealizar, en este caso, a Colombia con esa figura. Entonces, es complicado, por eso hay que tener mucha conciencia que no se mete este tipo de delincuencia, que no se mete este tipo de ideología, porque una vez que ya se instala, pues es complicado. Entonces, son delitos muy difíciles de poder explicar, para poder decirlo hay que vivirlos. Eduardo me entiende mucho en lo que yo le estoy hablando y la verdad que no me gustaría que lo entendieran, porque cuando ya lo entiendes es que ya tienes al diablo tocando la puerta, como le decimos por acá en México. Entonces, por eso es muy importante. Importante siempre tener esta colaboración entre varias autoridades de cada país para conocer lo que posiblemente pueda acercarse en un momento dado por allá y evitarlo. Muy interesante, Eri, lo que nos estás comentando, Eduardo. El tema del crimen transnacional. Eri nos lo está, vamos, nos está hablando muy clarito. Como dice, que a lo mejor es muy tarde cuando el diablo nos está tocando la puerta. Entonces, estas bandas que llegan de otros países, ya pueden ser bandas latinas o no, como bien decía Eri, del este de Europa, que se van introduciendo, por ejemplo, aquí en España, y después, pues bueno, que como bien explicaba Eri, como un virus. Al final, cuando nos venimos a dar cuenta, pues tenemos a lo mejor una criminalidad que no es acorde a la que solemos tener aquí en España, ¿no crees, Eduardo? Así es, Sergio. Créeme que verdaderamente es una lucha constante que tenemos hasta en tanto, pues las fiscalías que anteriormente procuradoras de justicia y junto de la mano con las secretarías de seguridad pública, y tanto municipales y estatales, pues es una lucha constante que tenemos que llevar de hombro a hombro en la cuestión de, Eric lo dijo muy claro, en plantear, en tener unas buenas políticas de estrategia, políticas sociales, políticas públicas. Creo que tanto los gobiernos municipales y estatales deben de crearlo, esto para el bienestar de nuestra sociedad. Entonces, aquí esta lucha no se termina sin preguntar y saber de dónde vienen o a dónde van. Simplemente pueden que vengan de paso, pueden que se queden estacionados, pero de que hacen mal o que crean un cáncer para la sociedad, lo es lo cierto. Pero creo que esto ya es una afectación a nivel mundial en el que no debemos de echarnos hacia atrás, sino quienes nosotros estamos incluidos en esta lucha constante de nuestro trabajo que nos apasiona, como es las cuestiones de ejercicio en pro de la sociedad, hablando de procuración de justicia o de seguridad, pues deberíamos de estar presentes siempre en ello. Sergio, me despido porque me están esperando ya en otra entrevista. La tengo marcada a las 14 horas. Totalmente agradecido, Eric, contigo. Te dejo con Sergio. Una mil disculpa. Siempre procuro estar en todo el programa completo, pero hoy sí se me complicó. Entonces, te agradezco, Eric, demasiado. Un abrazo, Sergio. Otro abrazo para ustedes, todo Tenerife, CL Radio, mi segunda casa. Totalmente agradecido en iniciar este 2022. Pues nada, un abrazo, Eduardo. Eri, también te damos paso para que te despidas de Eduardo. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No estamos tan lejos, realmente estamos como unos 600 kilómetros de aquí para allá, sí es una distancia razonable, pero próximamente en febrero ahí nos tendremos, donde el cual esperemos ir a una invitación y pues una plática más cercana
Mi Eduardo, muchas gracias, un abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, y muchas gracias por la invitación, y pues aquí continuamos un poquito más si desea con Sergio, y pues Claro. hermano, que tengas muy bonita tarde. Select Radio es tu casa, Eric. Gracias, Sergio. Abrazos para todo el equipo, Jetman, a David, a Guillermina, a todos les agradezco bastante y deseo un 2022 lleno de éxitos para Select Radio y continuando con estos grandes programas que nos da mucha tela que cortar, como decimos acá en México. Gracias, Eric. Te dejo con Sergio y los abrazo a la distancia. Gracias Eduardo. Eri, pues bueno, como ya ves, Eduardo Bolaños, que es un grandísimo profesional y colaborador con Celer Radio, sobre todo, bueno, colabora en muchas cosas aquí en Celer Radio, sobre todo en este gran programa entre jueces y fiscales. Eri, que todavía hay mucha gente impactada que no se lo creen, que tú seas de la punta de Hidalgo y estés de fiscal en México, no se lo creen. Vaya, no pasa nada. Sí, ni yo me la creo a veces también, pero bueno, la verdad es que la vida da muchas sorpresas, pero aquí estamos. Y a veces me preguntan, bueno, ¿y por qué no regresas allá? La verdad es que me encanta mucho, pero a veces tanta tranquilidad me incomoda, dijera lo que es a veces ahí en Canarias. Es sumamente tranquilo y la verdad que pues creo que mis servicios son un poquito más necesarios por acá que por allá y el día que se me requiera, pues ahí estaremos con todo el gusto de colaborar con el Estado español, sobre todo el Estado canario, que como te digo, Sergio, ojalá no se dé este tipo de situaciones, de que no permee mucho este tipo de delincuencia, lo que es la delincuencia propia que hay en América Latina o la de Europa del Este, o cualquier otra que pueda haber, pero bueno, cuando se necesite, también ahí estamos para servir. Eri, para no tampoco alargar mucho más la entrevista, que nos ha encantado que estés con nosotros aquí, sí nos gustaría, pues bueno, hacerte una última pregunta, Eri. Como estás comentando, el tema de la delincuencia, ¿no? Transnacional, hoy en día las nuevas tecnologías, internet, el manejo de que cada persona ya tiene un móvil prácticamente y está conectado a internet, susceptible de caer ante cualquier tipo de engaño, de fraude. Y bueno, y ahí México también, que sabemos ya de primera mano que por eso estamos organizando algunas acciones, también hay un problema muy complejo con el tema de la delincuencia digital. Fíjate que sí lo hemos seguido y sobre todo en esta parte que me gusta la informática forense. Aquí es muy específico y qué bueno que lo tocas, mi Sergio, porque aquí en México se da ese factor de lo que viene siendo la estafa. Inclusive ahorita con lo de la pandemia se implementó bastante, dado que mucha gente al no encontrarse en su ámbito laboral, implementaron los delincuentes este tipo de delitos. Y aquí es donde viene el apartado. La verdad es que no me quiero ir un poquito mal, pero es un poquito muy la gente inocente a veces. Este tipo de delincuencia se da en las zonas globales, en ciudades, en grandes ciudades, donde la delincuencia muy específica, gente que se encontraba dentro de los penales y que tenían tanto tiempo libre y que ahí había el problema de que tenían acceso a móviles a móviles, por eso después implementaron por políticas criminales los bloqueadores de señales, orquestaban este tipo de fraude. Al principio empezaban como te ganaste un vehículo, te ganaste esto, empezaron a implementarlo tan fuerte que después se dio una figura del secuestro virtual, donde a ti te pueden secuestrar virtualmente. Es una llamada de la intimidación, a veces hasta su servidor le toca donde hablan estas personas tratando de engañar, te dicen, te encuentras tú vigilado, te dicen 3, 4 nombres de personas que conoces, tu nombre, qué carro, qué vehículo manejas, qué color es el vehículo, qué perro tienes, cuál es tu ruta, tu rutina. Al momento que tú te lo dicen, pues prácticamente la gente, con perdón la palabra, se acojona. Entonces ellos tienen tanto miedo y le dicen, tienes que salir de tu domicilio, vas a abordar un autobús, te vas a ir a tal lugar. Y estas personas te tienen tan monitoreado que cuando ya te das cuenta ya están pidiendo un rescate a tu familia. Y tu familia, pues al tratar de contactarte no pueden porque ya pagaste ese celular. Y se han realizado este tipo de estafas, que es un secuestro virtual. Se tuvo que tipificar la ley para poder también sancionar de mayor medida este tipo de cuestiones. Y es aquí donde viene el problema. Por eso es muy importante las colaboraciones, porque cuando ya se engloba el modus operandi de este tipo de delincuencia, al igual que su firma, ellos cambian, son como el virus,
como está pasando un virus ahorita, ya llegó el COVID, ya cambió el Omicron y después vuelve otra vez a cambiar y otra vez tenemos que nosotros ajustar todo lo que viene siendo las autoridades, el modo de poder prevenirlo. Y cuando ellos ven que ya no funciona, porque por ejemplo, si lo estuvieran aplicando, no sé, en un ejemplo de allá, en la península, cuando ya ven que no les funciona, emigran para Canarias, la gente es un poco más no inocente, pero es más tranquila, no tienen ese tipo de problemas, y te puedo apostar que una persona con este estamento te hace que caiga cualquier persona de Tenerife o en una estafa virtual, en un secuestro virtual, porque no están acostumbrados a este tipo de cuestiones. Inclusive a veces yo lo vivía cuando estaba allá en Canarias y veía que había cierto tipo de estas cuestiones con gente que era de Europa del Este para esas estafas telefónicas, pero ¿qué te pueden contar alguien que ya vivió aquí en América Latina de ese tipo de problemas? Y más que yo estaba en la fiscalía, entonces yo ya conocía este tipo de fraudes y se implementan no solo, sino también de medios electrónicos a través de las estafas por WhatsApp para que tú brindes algunos números, lo del engaño de doble vía, doble phishing con respecto para poder introducirte a tus cuentas bancarias. Hay gente que es muy ingenua y que a veces no entiende que no es la misma operadora del banco, de la banca móvil, que te está pidiendo sus datos, pensando ellos y te dicen, hay un estado de cuenta que no se reportó, por lo tanto nosotros le vamos a ayudar para que usted recupere ese dinero. Por favor, proporcióneme su número de tarjeta, por favor, proporcióneme su número de NIP, proporcióneme estos datos, y cuando la gente ya inocentemente lo hizo, ya prácticamente le dio la llave para que estas personas vacíen sus cuentas bancarias. Cuando nosotros ya detectamos este problema y a través de la difusión por los medios de comunicación lo hacemos, pues ellos cambian como el virus y buscan otra modalidad y otra modalidad. Entonces, realmente no es que la autoridad pueda ir un paso adelante, porque es imposible, ellos van cambiando, van cambiando. La cuestión es de que las autoridades no vayan dos pasos atrás para siempre poder estar un poquito al margen y poder darle en lo que viene siendo la prevención del delito a toda la población para que no caigan en estos engaños. Pues es complicado, es mucho tema, la verdad, mi Eduardo, pero sí es importante poner atención sobre todo a esos factores, esas llamadas, esos correos electrónicos, a la seguridad que podamos brindar a nuestros ordenadores, con respecto a las claves, hacer una clave que sea muy buena. Mucha gente, el famoso 1, 2, 3, 4 de mi clave de seguridad para un correo electrónico, para una aplicación de un móvil bancaria, y pues hay cuestiones que pues hasta Mensei, Sevensui, Teide, no sé, cosas así, esas claves tan fáciles que nada más hay que ir a un lugar y tú te vas a dar cuenta por el patrono local o todo esto, y la gente que es especialista en este tipo de engaños te puede sacar esa información. Entonces, aquí tengo un dicho: si tú no te preocupas por tus cosas, alguien se va a preocupar por ti, y esa persona que se preocupe por tus cosas, pues te las va a quitar. Entonces, tenemos que estar a la margen de todo este tipo de problemas a través de la información, y sobre todo tener siempre el contacto directo con nuestras autoridades para conocer esos modus operandi que tienen esas bandas. Qué bueno, Eri, qué bueno. De hecho, nos lo están poniendo por aquí, que grandes profesionales en este espacio de Entre Jueces y Fiscales. Enhorabuena por vuestro trabajo en la sociedad. Eri, sin duda, por lo que nos estás transmitiendo de primera mano, tú estás muy motivado, te sigues formando y de hecho, bueno, quieres intentar, pues cómo no, aportar ese granito de arena que ya lo estás haciendo continuamente, pero ¿por qué no aportar un poquitito más para intentar mejorar esta sociedad, ¿no? Claro, así es, y sobre todo, pues, como bien te digo, mi corazón está dividido en esa parte también que es de Canarias, y sobre todo, pues, Canarias, a veces tenemos el problema, no como el nacionalismo, porque, pues, pertenecemos también a España, pero mi corazón está en Canarias, y todo lo que alguna vez se necesite con respecto a esta prevención del delito o a este tipo de cuestiones para evitar ese tipo de delitos cibernéticos, eso estaremos disponibles. Como tú lo dices, siempre nos estamos preparando. Esta carrera así lo demanda, tanto en derecho como en prevención del delito. Cuando somos fiscales o autoridades preventivas o investigadoras, no puedes quedarte estancado y te tienes que ir actualizando día con día. Y pues, Eduardo, Sergio, me da mucho gusto, la verdad, volver otra vez, sobre todo ir otra vez el acento canario. Ya ves que así lo oigo en el grupo de WhatsApp de mi familia, al cual mando un gran abrazo a toda la familia Salas, que se encuentra ahí en la Punta Hidalgo, Bajamar, Tejina. Pues sería imposible denominar a todos mis hermanos también ahí de la Punta, Bruno, todos tus compañeros, y a los compañeros también docentes, que otra cosa muy importante. Mucho de mi gran formación también fue por la Academia de Seguridad, que se encuentra ahí en la Laguna, en la Cuesta,
y del cual pues prácticamente fue una llave que me dio la entrada también para poder ingresar a la fiscalía por esa profesionalización que tuve un poquito más allá de mis estudios aquí en México como profesional en Derecho y en Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Qué bueno, Eri, pues seguramente conozcamos a tu familia porque por parte de mi madre, mi familia es tejinera, de ahí de Tejina, y bueno, están repartidos por Tegueste, así que no te extrañe que seguramente conozcamos a algún familiar tuyo. Pues muchas gracias, mi Sergio. Me despido también. Me imagino que están ustedes también. Ya es un poco tarde, eran las 6, me imagino. Sí. Ya es que todos piensan a veces que en Canarias no es diferente la hora, lo que tenemos ahí en Madrid. Eso lo platicaba aquí en mis compañeros. Inclusive no lo ubicaban, le digo, está un poquito lejos, 2 horas de viaje en avión de la península hasta las islas. Y pues a veces no sé si somos más africanos que europeos, ¿no? Dado la cercanía con la costa. Pero bueno, el corazón canario es un corazón muy alegre. Falta también haber hablado de la octava isla, que le denominamos a mucha de la gente migrante que se encuentra en Venezuela, lo cual también hay familia que se encuentran allá. Hay muchas personas que me siguen aquí en las redes que son de Venezuela y comparto a veces sus opiniones. Tenemos ciertos problemas que también tienen una política criminal muy diferente y muy complicada. Y pues nada, un gran abrazo sobre todo a esas 7 islas, y pues esperando que cualquier cosa, tienes mis datos, Edu, creo que te mandé también ahí en mi correo vienen los datos, Sí. le puedes dejar mi contacto de móvil y mis datos personales, y lo tienes en el currículo. Quien desee contactarnos, pues bienvenido, y ojalá pues en próximas fechas podamos encontrarnos por allá y saludarnos de manera personal ahí, tu casa sobre todo ahí en la Punta Hidalgo, para disfrutar ahora sí un buen plato de carne de fiesta o lo que ustedes desean, hermano. Pues, me da mucho gusto. Eri, nosotros encantadísimos, de verdad. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Personas como tú que desde aquí, desde Canarias, se hayan ido y ahora sean fiscales en México. Y bueno, y que tengas esa vertiente, sobre todo esa visión, ¿no? De poder ayudar a la sociedad y ahí, como dices, como estabas diciendo tú, ¿no? En un centro de batalla, ¿no? A lo que ni Canarias ni la propia península está acostumbrada. Así que nosotros desde aquí, desde CL Radio, desde Canarias, tu tierra, nuestra máxima enhorabuena, tienes todo nuestro apoyo y todo lo que te haga falta, aquí vas a tenernos siempre. Pues muchas gracias, mi Eduardo. Estamos también en redes sociales, me pueden encontrar. También tenemos un programa, precisamente me sentí un poco hasta incómodo, ¿no? Porque prácticamente me toca hacer las entrevistas, donde también entrevistamos a fiscales, a gente que es del medio, en ciencias forenses, perfiladores. Tuvimos una entrevista con Jorge Jiménez Serrano, con David Garriga. Ahí se encuentra también en mi página de internet esas programas, por ejemplo, con David, que hablamos del terrorismo islámico y sobre todo la situación de España, con Jorge y con gente también de Argentina, Laura Orquiza, y aquí en México. Entonces, estamos en activos y con gusto podríamos volver a colaborar cuando ustedes así lo manden. Me da mucho gusto, me despido nuevamente, pues un gran abrazo a toda mi familia, a toda la gente que se encuentra en Europa, sobre todo en España, que nos están siguiendo también por medio de tu estación, y pues muchas gracias, Sergio, un gran abrazo y pues que tengan muy buenas noches. Igualmente, Eri, te enviamos un fuerte abrazo para México y nos vemos muy pronto aquí en CL Radio. Hasta luego. Bueno, ya lo han escuchado ustedes, Eri Antonio Salas, fiscal de Veracruz ahí en México, fíjense, de familias de la punta de Hidalgo, de aquí de Tenerife, y fíjense, ahora se fue hace tiempo a México y ahora es fiscal en México. Bueno, aquellos que se estén conectando ahora, por favor, más vale que escuchen esta entrevista porque está hablando de lo que nos podría pasar aquí. Y no en un tiempo muy lejano, lo que no podría pasar tanto en España en su totalidad, como Canarias, de lo que es la criminalidad. Allí se vive de otra manera, aquí es verdad que sobre todo en Península se vive otra y en Canarias se vive de otra, pero la criminalidad, y más ahora ya lo hacía Eri, hacía alusión al tema informático, a los sobornos, a las estafas, a los secuestros virtuales, como bien nombraba, pues bueno, es una realidad y a la que nosotros, pues bueno, tenemos que irnos poniendo barreras para tener una sociedad pues más segura.
Así que nada, esperamos que les haya gustado el programa de hoy de Entre Jueces y Fiscales. Nosotros nos despedimos, les deseamos muy buenas noches a todos y nos vemos mañana aquí en CL Radio New Life con un montón de invitados que mañana, recuerden, tenemos seguridad privada, tenemos seguridad y emergencia y muchos invitados aquí en CL Radio. Así que hasta mañana, que tengan buen descanso, hasta luego.